Oren. Oren. Todos. Bueno, actualmente todavía estamos viendo el cuarto mandamiento, estamos llegando, ya casi llegamos, pero todavía tenemos algunas cosas más que quiero cubrir. Así que hoy vamos a seguir con ese tipo de sábado. Tema de apologética, y hay una cosa en particular que quiero abordar hoy que tiene que llegar a la vanguardia. Y ese es el día del Señor. Ahora ciertamente les voy a decir ahora mismo si van a entablar una conversación sobre el sábado con sus compañeros creyentes y compañeros cristianos, en algún momento es muy probable que este tema vaya a llegar a la mesa, y es imperativo que tengamos una verdadera comprensión bíblica de este tema, y es imperativo que entendamos realmente lo que el cristianismo evangélico moderno, y la cristiandad en su conjunto piensan realmente sobre el Día del Señor. Ya sabes, para mí personalmente, crecer en la iglesia. Asambleas de Dios, ya sabes todo el concepto, y cuando dijiste el término el Día del Señor, lo que significaba era domingo, es así de simple, eso es lo que sabía que era. Lo que entendí, y entonces vamos a ver esto con el microscopio, y con un buen ojo, y la forma en que quiero hacerlo es más inusual. De hecho, quiero hacer esto a través de la lente de un erudito muy conocido, un erudito muy notable. Su nombre es Grant Jeffrey. El Dr. Jeffrey es uno de los considero que no está con nosotros hoy, creo que falleció hace unos 10 años, pero fue considerado e incluso hoy es uno de los más importantes de la Biblia. Maestros sobre profecía bíblica que este tipo ha escrito, creo que son alrededor de 30 libros. Están traducidas a 24 idiomas diferentes. Vendió más de 7 millones de copias. Vale, entonces el tipo del que estamos hablando ahora mismo es un tipo que ha dejado su huella en el cristianismo, no hay duda de que tiene una huella masiva en el pensamiento cristiano, y es el candidato perfecto para poner sobre la mesa con respecto a este tema, y la razón por la que digo eso porque en uno de esos 30 libros que ha escrito conocido como Unveiling Mysteries de la Biblia, literalmente dedica un capítulo entero de este libro al tema del sábado y el día del Señor, y voy a decir esto. Más de 2 décadas y todos los comentarios que he leído en sábado. Esta es una de las más profundas. Prolífico, uno de los más claros. Descripciones y comentarios sobre pensamiento del cristianismo tradicional, que encontrarás en cualquier parte. Y así que no hago esa afirmación a la ligera, esto es, literalmente, toma esto de la A a la Z, habla en términos. Lo cual agradezco saber, ya sabes a dónde va, habla en términos con los que su público se identificaría. Muy buen erudito, ¿sabes? A veces, cuando lees comentarios académicos, lo que realmente te vas a encontrar es que puedes necesitar ser profesional en hebreo, necesitas dominar el griego, y sabes lo que la mayoría de la gente no es, pero no se confunde en que solo expone todo esto de la A a la Z solo tratando de llegar al lector en su nivel para ayudarlos a entender por qué el cristianismo está haciendo lo que está haciendo hoy. Así que vamos a utilizar esto realmente como trampolín para hablar de esto. Vamos a tener una muy buena
Explicación de lo que realmente piensa la cristiandad moderna con respecto al Día del Señor y, dicho esto, vamos a ir a la segunda. Al último capítulo del libro. Y el encabezado del capítulo dice lo siguiente: ¿por qué los cristianos adoran el domingo? Así es como se abre el capítulo. Es una pregunta tan simplista y, sin embargo, les diría que es extremadamente profunda. ¿Por qué es tan profundo? Porque está planteando una pregunta que muchos cristianos nunca se han hecho. Cuando lo piensas, puedo decirte que estuve en la iglesia durante más de 20 años, nunca hice la pregunta, y por eso es una buena pregunta para hacer, y cuando te hacen preguntas como esta te obliga a que también te fuiste luchando. ¿Cómo defiendo esta posición? ¿Cómo hago esto? Bueno, puede que reconozcas lo siguiente. Y lo leeré porque así es como nos abrimos a hablar del sábado hace varias semanas. Estas son sus palabras que dice de todos los misterios sobre los que me han preguntado a lo largo de los años. Cuestión de si los cristianos deben adorar el domingo o el sábado. Escuchar esto tiene perplejo y molesto más creyentes que cualquier otra pregunta en mi experiencia. Así es como abre este capítulo. Ahora tenga en cuenta que este es un tipo que ha vendido más de 7 millones de libros. Quién sabe cuántos cientos de miles de personas tenían contactó con él, ya fuera hablado con él verbalmente, si intentaba llamarlo, enviarle un correo electrónico o escribirle una carta. Este tipo ha estado expuesto quién sabe a cuántos cristianos, y lo único con lo que se va por encima de todo es que se le reconoce como maestro, como erudito, que esto es el tema número 1. El sábado contra el domingo. ¿Por qué hacemos esto en lugar de esto? Que es increíble hablar de preparar el escenario para este capítulo. Luego sigue. Es muy lamentable que tan pocas personas sepan la verdad sobre la cuestión de la adoración del domingo contra el sábado. Coincidimos en que muchos cristianos se han quedado perplejos, digamos desconcertados. Cuando se le pide que explique por qué la iglesia adora a Dios el domingo, el primer día de la semana, y no el séptimo día de la semana, el sábado, el antiguo día de reposo de los judíos. ¿Qué te dice esa declaración? El hecho de que dice muchos cristianos, no dice muchos cristianos, especialmente en su arena, ¿de acuerdo? Están perplejos, se desconciertan cuando se les pide que expliquen por qué la iglesia adora el domingo. Me dice que los cristianos no están preparados para responder a la pregunta. Esto es lo que viene, está siendo comunicativo, simplemente no estamos preparados para responder a la pregunta y, en parte, seamos honestos, en parte los pastores no están haciendo su trabajo, no están enseñando. En parte, los cristianos no leen sus Biblias. Y eso es problemático. Ahora continúa. La Biblia describe claramente el mandamiento de Dios a los judíos para adorarlo el sábado, el séptimo día de la semana, el sábado. Un par de cosas aquí que quiero señalar. Número 1. Estoy de acuerdo con esta afirmación, la Biblia dice claramente y me encanta esto, está usando las Escrituras, descansa en ellas y dice que es innegable. Es un hecho innegable que esto es lo que Dios ha mandado a su pueblo, pero fíjate en el término que usa para su pueblo. Explícitamente los judíos, no dice los cristianos o los cristianos gentiles, no dice la iglesia. Quiero que entiendan que esto es muy intencional. Porque si vas y lamentablemente no vamos a tener tiempo de repasar todo este capítulo, que nosotros no tenemos el tiempo, solo vamos a alcanzar algunos puntos altos hoy, pero a medida que avanzan en el capítulo, lo que se dan cuenta es, el Dr. Jeffrey opina que estas dos son dos cosas separadas. Israel está por aquí, ustedes, los cristianos gentiles, están por aquí, las iglesias por aquí, Israel está por aquí. Y como nota al margen, usted conoce al Dr. Jeffrey, usted sabe que lo era porque es un aficionado a las profecías, fue uno de esos que realmente habló mucho del rapto. Y aunque mostraré fácilmente en las Escrituras que hay una trampa en el camino de los justos, hay una segunda venida del Señor. El problema aquí que tengo es que la teoría del rapto que la iglesia recibe. Arrebatados los cristianos gentiles se van a ir mientras Israel se sienta aquí para pasar por la tribulación y sufrir.
Toda esa mentalidad, entiendes que se basa en la teología del doble pacto de separar al judío del cristiano, el cristiano gentil. Y esa es la premisa misma de hacia dónde va toda esta discusión y, de nuevo, solo reitero que no necesitamos ir por ese camino otra vez, hemos hablado de esto y, entonces, pueden ver esto ahora avanzando cuando los gentiles se hicieron cristianos. Escuche esta declaración: nunca comenzaron a adorar el sábado de los judíos, simplemente comenzaron a adorar el domingo, el día de la resurrección de Cristo y el día de Pentecostés. Ahora hay una razón por la que guardé este comentario hasta después de haber pasado por toda esta historia de la iglesia, porque si ha estado con nosotros durante las siguientes semanas, sabe que es absolutamente una afirmación falsa. Sabemos de hecho que su historia nos cuenta la historia, vamos a dos niveles diferentes. La historia nos dice que guardaron el sábado, pero también puedo mostrarlos en la Biblia. En los libros del libro de los Hechos los gentiles estaban en sábado, estaban en las sinagogas en sábado sin debate. Así que imagina que quiero que te pongas a ti mismo, y a un cristiano desprevenido que está comprando, y déjame ser claro antes de seguir adelante, déjame decir esto. Respeto mucho al Dr. Jeffrey, creo que fue absolutamente un buen erudito, creo que ha hecho un gran trabajo. Hace que sea mucho más doloroso pasar por esto por el respeto que tengo. Me aflijo por esto y es increíble para mí que el riguroso proceso por el que pasan los becarios, la dedicación y la responsabilidad, y saben que están asumiendo la disciplina que se necesita para decir, ya sabes qué, cuando voy a la palabra, no voy a leerle el corazón, voy a sacar fuera, voy a realizar una buena exégesis responsable. Los eruditos tanto y muy significaban mucho, así que en diferentes grados se dedican a eso. Son disciplinados y, sin embargo, de alguna manera, cuando se trata del sábado, los mismos principios que están aplicando a todas estas cosas diferentes, como es Jesús Dios, los mismos principios que están aplicando a eso, y ser rigurosos y disciplinados de repente desaparecen cuando empezamos a hablar del sábado. Esto es aterrador. ¿Entiendes el tipo de engaño aterrador que implica todo este aterrador pozo? El Dr. Jeffrey continúa diciendo que los primeros cristianos comenzaron a usar la expresión del Día del Señor durante el primer siglo después del nacimiento de la Iglesia, para referirnos al domingo como nuestro día común de adoración y, por lo tanto, la afirmación del Dr. Jeffrey aquí es que los primeros cristianos tomaron literalmente el término el Día del Señor y lo aplicé al domingo, que esos dos términos son sinónimos el uno del otro. Bueno, vamos a desafiar eso un poco. Y pasa más o menos mostrar cómo vamos a seguir adelante. Aquí él va a declarar la prueba de que este es el caso, y el primer lugar al que va, y estoy agradecido por esto, es Escritura. El primer lugar al que lleva esto es a la Revelación la 1:10, y estas son sus palabras. Apocalipsis la 1:10 es el único lugar en las Escrituras que usa la expresión el día del Señor. Ahora les voy a decir que es una afirmación verdadera. Ok, entonces este término o esta frase, el día del Señor en ese orden cronológico, tal como está, solo se puede encontrar una vez, desde Génesis hasta Apocalipsis. No lo harás. Encuéntrelo en cualquier otro lugar, así que él comienza aquí, pero trae eso a la mesa porque lo que les está diciendo es que bueno, esta es la prueba de que Apocalipsis la 1:10 es una prueba de que el domingo es una referencia directa al día del Señor y, como ya lo oíste decir que no, este fue el día en que los cristianos nunca celebraron el sábado, saltaron a la derecha a bordo del día del Señor, y así Apocalipsis la 1:10 es su texto de prueba. Bueno, quiero llevarlos a Apocalipsis la 1:10, y ustedes van a tener que seguirme hoy. Espero que esto no sea demasiado entrecortado, así que tendrás que prestar mucha atención, pero en Apocalipsis la 1:10 leemos lo siguiente. Y esto está en tus Biblias: yo estaba en el Espíritu que en el día del Señor, en griego y tekiriaki amar. Ahora que el griego puede que no signifique mucho para ti, pero vamos a volver a ese griego en un momento. En lo que quiero que te centres ahora mismo es esta palabra, este adjetivo Señor. Esto es Kyriakis. ¿Y qué quiere decir Kyriakis? Kyriakis en realidad significa pertenecer al Señor,
Quiero que entiendan lo que Juan acaba de transmitir, dijo. Estaba en el Espíritu en el día que pertenece al Señor. El día que pertenece al Señor. Ahora te voy a preguntar algo. Tenemos un precedente en las Escrituras de que algún día perteneciente al Señor o al Señor mismo identificando un día en particular como suyo. Lo tenemos ambos en el Antiguo Testamento, y lo tenemos en el Nuevo Testamento. Comenzaré en el Nuevo Testamento. Esto es lo que leemos, y ya sabes, este pasaje está cubierto en todos los sinópticos de Mateo 12 versículo 8, porque el Hijo del Hombre es lo que Señor, aún del sábado. Yeshua literalmente entra y toma posesión del día. Este es su día, y lo sabemos porque Él reclama la autoridad, es el Señor de Él, así que esto es bastante. Literalmente, es su día, un día que le pertenece, y en otra nota, reitero que este es uno de los nombres de los títulos del Mesías. Quiero que piensen en la gravedad de eso para que podamos hablar del Hijo del Hombre que comparte una característica sobre quien Yeshua para que viniera en la carne. Se le llama él el Mashiach. Dobla bien a David, el hijo ungido de David. Eso me dice que él es el que va a ascender al trono de David y de su reino no habrá fin. Y cuando diga ven Elohim, el Hijo de Dios, que él es el Hijo de Dios, me dice quién es. Hay características, hay aspectos en él. Todos estos títulos son para la eternidad. Y el único título que uno de los títulos que se usa que nos dicen es que Él es el Señor del sábado, es un nombre de título, así que esto es algo increíble aquí. Y así tenemos un Nuevo Testamento, podemos mirar a Luke y podemos mirar a Mark, hay un precedente. Porque el sábado es explícitamente su día. Déjame llevarte de vuelta al libro de Isaías, y si recuerdas Isaías 56, pasamos por este Isaías 56, fue ese capítulo que el Señor esculpió específicamente porque sabía que iba a enviar a Yeshua a abrir una puerta a los gentiles, y comenzarían a inundarse para ser injertados en Israel. Y les advierte que no se atrevan a decir que el Señor me ha separado de su pueblo en Isaías 56, porque bienaventurado el hombre que hace esto, que se aferra a él, que guarda su pie de profanar el día de reposo. 2 capítulos después, el Señor da instrucciones sobre cómo. Hay aspectos sobre cómo abordar el día de reposo, cómo participar en el Isaías 58, sobre el que se basa 56. Isaías 58 y en realidad no es 58:1, es 58:13. Si apartas tu pie del sábado para no hacer tu placer en mi día santo y escuchas esto y llamas. El sábado es una delicia. Una de las cosas que aparecen en las instrucciones relativas al Sabbat es que en hebreo es kara. Literalmente vas a gritar, tienes que ir y proclamar que número 1 es una delicia, pero eso no es todo lo que se supone que debes proclamar que sigue, y dice que es el día santo del Señor. Esto es lo que se supone que deben gritar, esto es lo que se supone que debemos reclamar el día del Señor. Y el día del Señor que se presenta aquí es explícitamente en el contexto del Sabbat, del sábado. Se podría decir el día del Señor o el día del Señor. Este es, literalmente, el día del Señor, en otras palabras. Así que cuando vemos esto en Apocalipsis la 1 y 10 y Juan, que es un judío mesiánico, es un cristiano judío. Cuando dice que estoy en el Espíritu en el día del Señor, les aseguro que no pensó en nada más que en el Sabbat. Ese fue el precedente del Antiguo y el Nuevo Testamento, es un título para el Mesías, es su día, lo que es increíble. Habiendo dicho ahora que, quiero que consideres lo siguiente. Tenemos un precedente de que el día del Señor se atribuya específicamente al día de reposo. ¿Sabes lo que no has hecho en ninguna parte, ni una escritura, ni un media escritura? ¿Tienes que declarar el domingo como el día del Señor? Ni una vez más, ni siquiera media escritura. Déjame llevar esta discusión a otro nivel. Quiero llevarte al Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Mateo lo que vamos a encontrar es que el escritor hace una distinción entre el sábado y el domingo o, como diríamos, el primer día de la semana. Mateo 28 versículo 1. Esto es lo que leemos ahora después del sábado.
Está bien, y obviamente esto es una grabación, ya sabes, Yeshua ha muerto, la gente había regresado, está bien, dejaron la crucifixión y específicamente elige justo en Mateo 28 ahora después del sábado. Como el primer día de la semana comenzaba a amanecer, aquí es cuando las mujeres venían el domingo. Quiero que piensen en algo, se hace una distinción clara entre Sabbat y el domingo, lo que llamamos el primer día de la semana. También quiero que consideren siguiendo a Matthew no fue escrito contemporáneamente, no fue escrito en tiempo real, no fue ya sabes, ya que estos eventos están sucediendo, ya sabes, vieron a esta mujer de un flujo sanguíneo de 12 años yendo a tocar la ropa de la Yeshua Emma, no había un escriba sentado viendo estos eventos y anotándolos. Matthew como muy pronto. Se escribió 3 décadas después y algunos estiman que hasta 5 o 6 décadas después de la resurrección. ¿Cómo es relevante? Te voy a decir cómo es relevante. Poner esto en contexto histórico ahora. El escritor está cabalgando en retrospectiva 2020. El escritor está dentro del contexto del nuevo pacto. El escritor está en el contexto de que se derrama el Espíritu Santo, los escritores en el contexto de ver a los gentiles derramándose en la fe que él está en este contexto. Y adivina qué, cuando vaya a escribir la recreación para preservar la historia de Yeshua para que todas las generaciones la sigan, él específicamente todavía usa el día de reposo, el término sábado, pero fíjate en lo que no dice. Él no llama a esto el día del Señor. Dice ahora después del sábado como el primer día si este escritor creía que el primer día de la semana es el día del Señor diría que el día del Señor comenzó a amanecer, pero no dice que si hubiera algún texto en alguna parte de las Escrituras que pidiera un creyente para utilizar ese término, el día del Señor, si creía que era el domingo. Esto es todo, estamos hablando de la resurrección, quiero decir, esto es todo hoy. Los cristianos están corriendo y estamos diciendo, bueno, ya sabes, el domingo es el día del Señor, el domingo es el día del Señor. Si ese fuera el caso, ahí es exactamente donde lo verías, y por eso señalo que no está ahí. ¿No ves que además de eso te voy a llevar al Evangelio de Lucas contando la misma historia? Dice que luego regresaron y prepararon especias y aceites fragantes. Y descansaron en sábado. Ahora solo por un segundo piensa en esto. Está bien, de nuevo esto es en la crucifixión regresan. Sí, ella fue crucificada el viernes, regresaron y específicamente dijo que descansaron el sábado, ya sabes, la ironía aquí es que los eruditos prácticamente en todos los ámbitos creen que Luke era un gentil. Luke fue un gentil que escribió esto, así que eso es realmente fascinante para mí considerando que Luke hace la misma distinción que Matthew hace. Aquí dice que descansaron en sábado, pero adivina lo que me encanta, esto no es todo, Lucas dice que sigue y dice esto de acuerdo con el mandamiento. De acuerdo con el mandamiento, de nuevo, sabes que cuando se escribió Lucas estimaron que alrededor de la época en que estaba Mateo estaba hablando de un mínimo de 3 a 4 o incluso 5 décadas después de que él escribiera esto en el contexto y la mentalidad del nuevo pacto y la efusión del Espíritu, y cuando va a describir lo que esas personas habían hecho, se fueron a casa y descansaron el sábado. Dice que fue de acuerdo con la orden. ¿Qué ordena el cuarto mandamiento? Recordar el sábado para santificarlo y luego hace la distinción, dice ahora el primer día de la semana, muy temprano, por la mañana. Catastrófico y de nuevo te digo si Luke, que es este cristiano gentil. Si Lucas creyera que el primer día de la semana era el día del Señor, eso es exactamente lo que habría dicho aquí. Pero no hay nada. No quiero decir nada en absoluto, y les voy a decir que esto es muy importante para toda esta discusión. El hecho de que está totalmente ausente. Ahora continúa. Vamos a volver al comentario del Dr. Jeffrey, y lo que van a ver aquí es interesante el hecho de que cuando se adentra en las escrituras y los límites que no podemos encontrar ni una sola escritura que demuestre que el domingo es el día del Señor. La única manera de probarlo es que tienes que ir fuera de las escrituras. Y esto es lo que quiero señalar, aquí es exactamente donde el Dr. Jeffrey toma la conversación, mira esto.
Dice que el domingo generalmente se identificaba con la frase el primer día de la semana en todo el Nuevo Testamento. Ahora estoy de acuerdo con que el domingo es el primer día de la semana, no hay problema, pero luego dice fuera del Nuevo Testamento, y destaqué que para enfatizar fuera del Nuevo Testamento. La expresión el día del Señor aparece en el documento de la iglesia primitiva conocido como DDAK, que incluye esta declaración, y el DDK es de principios del siglo II. Documento y tú hablamos un poco al respecto. En el día de la resurrección del Señor, es decir, el día del Señor, reúnanse vosotros mismos juntos. Ahora ven claramente que el Dr. Jeffrey este es el DDK, esto es para referencia, este es el capítulo 14 versículo 1. Él está citando esto como evidencia para mostrar bien la iglesia primitiva, no hubo debate al respecto, este era el día del Señor, era el domingo, y él establece que para el día de la resurrección del Señor no hay debate, era domingo. Ese es el día del Señor, y así pueden ver por qué él ha presentado esto para conectar estas dos cosas. El único problema. Esta frase de aquí en el día de la resurrección del Señor no existe en el pasaje. Ahora esto me preocupa porque aquí, si eres un cristiano desprevenido y yo solo estoy pasando y estoy leyendo, eso ciertamente me habría hablado porque que eso sin debate, que habría conectado el cristianismo primitivo a través de la resurrección, que es el domingo, específicamente con el día del Señor. Todo su argumento pende del resto de esta frase que no existe. Tengo varias copias del DK. Traducido por diferentes traductores, te voy a mostrar un par, y te enseñaré lo que realmente dice. Pero cada día del Señor, se reúnen y parten el pan, ¿no existe nada en absoluto en el día de la resurrección del Señor? Simplemente dice, pero cada día del Señor, ¿se reúnen? Permítame darles otro ejemplo, esta es una traducción diferente y en el día del Señor, así que son ustedes saber antes de que sea el día de cada Señor, pero este se traduce en el día del Señor, después de que se hayan reunido, parta el pan, y la segunda traducción no sea quisquilloso, es un poco más exacto para el griego, pero ambos dicen exactamente lo mismo. Pero, de nuevo, adivina lo que no tienes esta declaración el día de la resurrección del Señor. Cambia totalmente el marco de esto porque ahora tenemos un documento de principios del siglo II que simplemente dice, hola, en el día del Señor, después de que se hayan reunido, y permítanme reiterar lo que era sábado, lo que es sábado hasta el día de hoy es una asamblea sagrada, es un llamado sagrado donde los santos se reúnen, uno esperaría que se reunieran. Eso es todo lo que está diciendo y miran esto, es increíble, este documento puede que simplemente se refiera realmente al sábado. ¿Veis lo que digo? El día del Señor a estos primeros cristianos es el día del Señor, es el día de reposo. Déjame llevar esto un paso más allá, y esto es solo una especie de bonificación, pero pondré esto aquí en griego. Dia katakiriakiankurri, que es exactamente lo que ves traducido un poco diferente aquí y aquí, pero esa es la pena en griego, esto es literalmente ¿cómo lo traducirías de acuerdo con los señores del Señor? Nota recuerda en Apocalipsis la 1 y 10. Bien. Amara o el completo en Teikiriakeamera. Y ya sabes que simplemente no necesitas saber griego, escucha mis palabras y toma Kiriaki Amara, eso suena como Katakiriaki guardería. No te estás perdiendo el Amara, no hay ningún día realmente especificado, el esto se agrega, no hay día en. El griego solo lo dice, simplemente dice según el Señor del Señor. Ahora la única razón por la que menciono esto aquí es solo para mostrarles que los traductores al traducir esto, y no digo que hayan hecho un mal trabajo. Traductores en general, están bastante unificados en cuanto al hecho de lo que realmente significa, ya que se trata del día del Señor, y no es raro tomar una traducción y llevarlo al inglés, donde se transmite la idea y no se vuelve hiperliteral al griego, porque a veces simplemente no tiene sentido cuando se hace eso, y esto es simplemente una especie de nota al margen para mostrarte que incluso con el griego sabes que hay una interpretación de lo que se dice aquí, por lo menos podrías
decir bien, tenemos una discusión. Pero deja eso a un lado. No hay nada sobre el día de la resurrección del Señor, simplemente, si estamos de acuerdo, todos podemos reunirnos y decir, ya sabes lo que está hablando del día del Señor. Bueno, eso es todo lo que dice, y entonces donde quiero aterrizar este avión es el peor texto que podría traer a la mesa para mostrar que esta es la prueba a principios del siglo II de que los cristianos guardaban el sábado. Esto ni siquiera debería haber entrado en la discusión, pero lo hizo ahora. Dijo que quiero tomar a otro documento del siglo II más tarde que el punto de K es de principios del siglo II. Este documento es de finales del siglo II, creo que es significativo, pero se llama Actos del Santo Apóstol y Evangelista Juan el Teólogo. Esta es una iglesia primitiva, esto es un tesoro. Hay tantos documentos cristianos antiguos primitivos que caerían en esa arena de lo que llamarían los apócrifos del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Y solo para decir, si ustedes saben que quiero serlo, quiero hacer un prólogo de lo que voy a decir. Si ustedes se repasan su palabra, si han priorizado la palabra de Dios y tienes tiempo extra después de haberle dado tu tiempo al Señor, este es un documento que estamos revisando, es una lectura increíble de la que habla un Juan el Evangelista y su interacción, Juan el Apóstol, su interacción con el emperador romano. Quiero decir que esto no es realmente increíble. Cosa del emperador Domiciano y los judíos. Venimos a la misión de una manera de chismorreo. Están molestos con esto, lo que llamaron una nueva nación. Este documento es increíble para mí porque estos judíos fueron a despedir al emperador, y le escribieron y le dijeron que hay una gente de la que se identifican como una nueva nación y estaban hablando sobre los judíos mesiánicos. Está bien, estos judíos ortodoxos estaban hablando de judíos mesiánicos, y también de cristianos gentiles que están siendo injertados, y dijeron que hay una nueva nación que tiene resucitados que llevan este nuevo nombre llamado cristianos. Y son un gas que difunden la blasfemia en dos niveles diferentes. Están difundiendo la blasfemia de la que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que Yeshua es el Hijo de Dios y, incluso más que eso, resucitó de entre los muertos, por lo que es un documento increíble, y habla de esta interacción que John tiene. Juan no deja un buen sabor de boca en la boca de las dimisiones porque Juan está profetizando en este documento de la caída de Roma. Y que hay otro rey, su nombre es Yeshua. Bueno, no le gusta eso y así comienza a pasar y llegamos a esta pequeña parte. Tan importante este pequeño párrafo en el que Juan va a ayunar. Estaba acostumbrado a ayunar, está en este proceso de ayunar. Mira lo que se dice aquí. Y en el séptimo día es el día del Señor. Les dijo, ahora es hora de que yo también participe de la comida. Así que John se está moviendo para romper tan rápido, y lo que se registra el séptimo día sábado Sabbat se llama el día del Señor. Pero por supuesto, este documento no va a avanzar en el comentario del Dr. Jeffrey. Francamente, en ninguno de los otros comentarios que he hecho leer, es realmente sorprendente que tengamos documentos que dicen que sí, el séptimo día, el Sabbat se llama el día del Señor. Pero deja todo eso a un lado, no sé si este documento lo incluyó o no, o si el DDK vamos a fingir que el DDK dijo que el domingo era el día del Señor. No importa porque todo lo que busco son las barandillas, y los límites de las escrituras que debo obtener la verdad desde aquí y solo porque otros documentos salgan a la escena son interesantes de leer, y les diré esto, a veces pueden ser extremadamente rentables. Sí, se alinean con esto. Porque había hombres llenos del Espíritu de generación en generación y hablaban, y sabes lo que es por eso que Pablo dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, están sujetos a los profetas. Y así los hombres de generación a medida que van a hablar cuando dices las palabras, te voy a poner a prueba para asegurarme de que se alinean, esto pasa la prueba. Esta declaración aquí está bien. Continúa en el comentario del Dr. Jeffrey.
Dice que tenga en cuenta que esta declaración se está refiriendo al DDK, tenga en cuenta que esta declaración en un documento de la iglesia primitiva, el DDK solo 80 años después de la resurrección de Cristo confirma que los cristianos adoraron el domingo en el día de la resurrección del Señor, es decir, el día del Señor, no lo es. Simplemente no. En los siglos posteriores a la resurrección de Cristo, la expresión el día del Señor se convirtió en un sinónimo común para el domingo, el día de la resurrección de Yeshua del tumba. Eso es absolutamente cierto, ya lo sabes, si estás prestando atención en esta serie, ¿qué estás diciendo que sí a medida que el cristianismo comienza a desarrollarse? Sí, el domingo se convirtió sinónimo del período del día del Señor, está bien, entonces continúa. El padre Ignacio de la iglesia primitiva, y usted sabe que era un discípulo con Policarpo bajo la dirección espiritual del apóstol Juan su obispo en el libro no canónico. Me gusta que lo prefació de esta manera, y el libro no canónico, la epístola de Ignacio a los Magnesios. Ignacio usó 2 veces la expresión el día del Señor como referencia al domingo como día común de adoración. No hay duda, lo cubrimos, miramos su epístola a los Magnesianos, miramos el capítulo 9, vimos exactamente lo que dijo y, ¿recuerdas lo que también dijo? También mandó e instruyó a todos los cristianos a trabajar en sábado. Una rebelión directa e indirecta a la palabra simple, al texto, al comando en sí, esto es lo que hizo y. Así que ya sabes cuál es el problema. Ignacio dijo que el domingo era el día del Señor, pero Dios no. Está bien, es así de simple. ¿Y si es correcto a los ojos de Dios escuchar a Ignacio más que a Dios a quien juzgas? Cierto, quiero decir, ahí es donde estamos. Continuando, hizo la pregunta, ¿la adoración de la iglesia primitiva el sábado o domingo? Y no voy a volver a hacerlo, no vamos a ser capaces de meternos en todo lo que dice aquí, pero voy a golpear en algunos puntos altos. Algunos escritores anti-adoración dominical han afirmado falsamente que la iglesia adoró inicialmente el sábado durante casi 3 siglos hasta que se cambió repentinamente al domingo cuando el emperador Constantino, el jefe del Imperio Romano, emitió un decreto, una 321, ahora solo quiero. Para ahí hay muchos problemas con esta declaración. Y por eso habla de los escritores de adoración dominical de Ani, y con eso dejemos claro que estamos hablando de aquellos que no creen que debamos abandonar el sábado, que el sábado no ha cambiado y que debemos mantenerlo para mayor claridad, por lo que los escritores han afirmado falsamente que la iglesia adoró inicialmente el sábado durante casi 3 siglos y fue solo para detenerse allí. Eso es un hecho histórico y ya hemos cubierto esto, adoraban en sábado. Judíos y gentiles adoraban en sábado, no hay preguntas sobre eso, ¿de acuerdo? Pero luego se va hasta que de repente se cambió a domingo. Ahora aquí es de donde puedo entender de dónde viene, porque hay muchos. Los cristianos salen y dicen, bueno, ya sabes por qué adoramos durante 3 siglos, hasta que sabes que Constantino apareció en escena. Eso no es cierto, que incluso eso no es cierto. Sí es cierto, Constantino radicalmente cambió el ambiente, cristalizó a nivel ecuménico la observancia del domingo de lo que llamarían el día del Señor, separándose del mesiánico. Los judíos ya no guardan la Pascua, ya no guardan el sábado, pero sepan esto, los cristianos gentiles, es un hecho histórico que continúan guardando el sábado incluso después Constantino. Eso es lo que falta de esta conversación en este momento que me perturba, y continúa con esta afirmación de que la iglesia adoró durante siglos el sábado y luego cambió abruptamente al domingo como resultado del emperador Constantino. Es falso. ¿Y sabes lo que es? Él tiene razón, en parte es falso, quiero decir, no hay duda al respecto, porque sabemos que personas como Ignacio y Justino Mártir ya había abandonado. Empezaron a celebrar el domingo, y también sabemos que los cristianos temerosos de Dios, el remanente del sábado, continuó a lo largo de los siglos. Él sigue. La controversia sobre la adoración del sábado o el domingo a menudo ha confundido a los cristianos que no tienen acceso a buscar libros
que proporcionan detalles precisos sobre la historia de la iglesia primitiva. Voy a leerlo otra vez. La controversia sobre la adoración del sábado o el domingo a menudo ha confundido a los cristianos que no tienen acceso a libros difíciles de encontrar, y no es donde la confusión viniendo. La confusión no viene porque no tienen algún conocimiento secreto o alguna historia cristiana antigua secreta de la que no saben si es el de Deca o si es el apóstol Juan. O cualquier otro documento, la confusión viene porque no conocen la palabra de Dios. Viene la confusión del período porque no se les enseña la palabra, y ellos mismos no se apresuran a aprenderla. Ese es el único lugar de donde viene la confusión, no por tener acceso a libros difíciles de encontrar. La verdad histórica es que la Iglesia nunca cambió el día de adoración de sábado a domingo. Interesante desde el principio de la Iglesia, después de la resurrección de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, tanto judío como gentil. Los cristianos celebraron la comunión el domingo. Ahora esto es muy inteligente. Porque presta atención a la redacción aquí, no dice que celebraron el sábado juntos el domingo. Él no dice que celebraron la comunión, en otras palabras, que compartieron. Bueno, adivina lo que compartieron todos los días. Bien, así que Hechos las 2:46, así que continuamente. Diariamente y en griego significa que todos los días continúan, específicamente todos los días con un acuerdo en el templo, partiendo el pan de casa en casa. Comían su comida con alegría y sencillez de corazón, hacían esto todos los días, se reunían todos los días. Que no hace que todos los días sean un día de reposo. Y ahora continúa, dice que la verdad es que inmediatamente después de la resurrección de Cristo, sus discípulos y los seguidores comenzaron a adorar el domingo, el primer día de la semana, porque este era el día en que Yeshua se levantó de la tumba, ahora el primer día de la semana en que María Magdalena entró en la tumba. Ok, su texto de prueba para mostrar que los primeros cristianos de la misma embestida adoraron inmediatamente el domingo es Juan 20 versículo 1. Todo lo que dice es que el primer día de la semana María Magdalena fue a la tumba. Y ya leíste las otras versiones de esto, Mateo 28, Lucas 23, el último versículo que explica que explícitamente el sábado se distinguía del primer día de la semana. Pero ahora traen este texto y dicen bien porque sabes que las mujeres vinieron a la tumba el primer día. Bueno, ahí tienes, tenemos un nuevo sábado. Esa es esa charla sobre coger algo de la nada, y crear una doctrina a partir de eso. Ya sabes, es como si yo dijera, bueno, ya sabes, John vino a la escena y dijo que se arrepienta el reino de los cielos está cerca. Eso significa que el día de reposo ha terminado. Tú eres como lo que quiero decir, podrías tener prácticamente cualquier versículo, ni siquiera tiene sentido, no hay aplicación, no hay nada sobre el sábado, no hay nada sobre transferencia de la solemnidad del día santo del sábado del séptimo día al primer día de la semana, no hay nada bueno. Esto solía llamarse el primer día de la semana, ahora se llama el día del Señor. No existe en ningún lugar, tienes que leer artificialmente esta idea y este concepto en el texto. No existe esto, estos son los textos de prueba. Este es el problema con toda esta conversación ahora. Mientras continuamos, el Dr. Jeffrey va a ofrecer un poco más de apoyo para su afirmación aquí. 3 textos específicos del Nuevo Testamento se refieren a la adoración de la iglesia primitiva el domingo. El primer día de la semana como el día normal de adoración cristiana. Y aquí está el texto de prueba: 1 Corintios 16, 1, 2 Hechos 20 versículo 7 y Juan 20 versículo 1. Acabamos de terminar de cubrir Juan 20 versículo, viste que no tiene nada que ver con el sábado. Vamos a ver estos 2 textos porque estos son los 3 textos, y no sé cuántos comentarios he tenido en mis manos, pero sobre él. Años, más de 2 décadas, está en los cientos y puedo decirles virtualmente en todos los ámbitos, este es el mantra, son estos 3 textos, este es el punto de partida. Esta es la prueba, así que quiero que entiendan de dónde viene esto. Así que vamos a Hechos 20 versículo 7. Iremos en orden inverso aquí.
En Hechos 24:2.7 dice que ahora, el primer día de la semana. Nuevamente, observe que no dice el día del Señor. Este es el primer día de la semana en que los discípulos se reunieron para partir el pan. Pablo, listo. Para partir al día siguiente hablé con ellos y continué su mensaje hasta medianoche. Bueno, ahí tienes la savia que ha cambiado, quiero decir. Cuando realmente ves esto y lo lees por ti mismo en el texto, estás así, esto no puede ser, tiene que haber más para mí, tiene que haber algo aquí que estén agarrando. Aguantan y ni siquiera se aferran a las pajitas, es como si vieran la palabra el primer día. Bueno, ahí tienes, es la prueba de que este es el sábado, esto es ahora el día del Señor y de lo único que habla es de lo que se habla. Se juntaron el primer día de la semana y partieron el pan, lo que ya sabéis, se juntaban todos los días de la semana, y lo más probable es que fuera Abdullah. Salir del sábado y entrar al primer día de la semana. ¿Sabes qué es interesante? Y voy a volver atrás, pero solo 5 capítulos antes de esto. Tienes Hechos 15. Y tenías el precedente que ya estaba sentado, así que antes de que llegue aquí no puedo sacar conclusiones descabelladas. Se sentó un precedente de la expectativa de que los cristianos gentiles serían injertados en Israel de lo que se les colocaría. Recuerden las 4 cosas en Hechos 15 van a hacer esto, pero la expectativa es no son solo esas 4 cosas que van a hacer, estas cosas pertenecen al templo, nos dirigimos inmediatamente a ellos y luego sabemos esto, entonces sabemos que desde Moisés ha tenido a lo largo de muchas generaciones que los predican en cada ciudad siendo leídos en las sinagogas todos los sábados, la expectativa es los gentiles van a escuchar la Torá. Y van a crecer y dónde van a estar, y a qué van a ir a las sinagogas el día en que siempre han ido a las sinagogas el día de la asamblea. El sábado, esta era la expectativa, así que antes de llegar a Hechos 20, ese estado de ánimo ni siquiera existe, ni siquiera en el escritor, ni siquiera en Lucas, él habría configurar esto. Pero no hay nada. Primero a los Corintios veamos el tercer texto. El primer día de la semana dejen que cada uno de ustedes se quede a un lado, dejen algo a un lado, almacenen, ya que él puede prosperar de que no haya colecciones. Cuando llego bien, ahí vas, supongo que el sábado ha cambiado allí, puedes ver que no hay nada en el sábado, no hay nada sobre una transferencia, no hay nada sobre el día del Señor al que deberías llamar si los escritores del Nuevo Testamento creen que el primer día de la semana no vas a llamar que vas a exaltar el día en que el día sería exaltado, hay una reverencia que viene con ello, pero es un día común. Es el primer día de la semana, no dice nada, y uno mira lo que Paul realmente está diciendo él, ya sabes, ¿por qué le diría que hiciera esto incluso en el primer día de la semana en un nivel práctico? Porque tu semana de trabajo se termina ya que vas a entrar en la próxima semana tus ingresos para esa semana. Oye, ya sabes qué, tómalo y guárdalo, y esto se guardaría en sus propias casas con el propósito de que cuando Paul venga quiera llevarse una colección para los santos y la quiera lista. Y la segunda razón es que Pablo está empleando el espíritu de la Torá. Él está empleando la gira espiritual porque les haría hacer esto el primer día de la semana, y te mostraré esto, te llevaré a la Torá. Levítico las 23:10 dice, habla con los hijos de Israel y diles que cuando vengan a la tierra que les doy y cosechen su cosecha. En otras palabras, aquí están recibiendo sus ingresos. Estás cosechando la cosecha, entonces llevarás una vaina para los primeros frutos de tu cosecha al sacerdote, él agitará la vaina ante el Señor para que sea aceptada en tu nombre. El día después del sábado, el primer día de la semana, el primer día de la semana, lo colocas, eso es lo que eres, eso es, y, al mirar esto, Pablo simplemente está empleando el espíritu de la Torá. ¿Y por qué haría esto? ¿Por qué haría que dejaran esto el primer día de la semana ahora que dije que quiero tomar esto un paso más allá? Quiero compartir algunos comentarios con ustedes, de la Biblia de Estudio de Antecedentes Culturales de Lambi. Esto realmente compré esta Biblia de Estudio Cultural New Study Bible porque es coautor. Hay 2 autores, uno de los autores y lo veremos en un segundo es el Dr. Kinner, y les voy a decir ahora mismo que se le considera uno de los principales. Los eruditos del Nuevo Testamento en el mundo es profundo. Increíble erudito. El Dr. Kinner comenta sobre 1 Corinthians 16:2. Quiero leerte lo que dice que es importante.
Dice que el primer día podría reflejar el principio bíblico de dedicar la primera de las ganancias a Dios, aunque el pago era, de día en vez de semana, o podría recordar la resurrección de Yeshua, y definitivamente incluso el Dr. Kinner reconoce que Paul podría estar desempleando el principio bíblico aquí, de acostarme, y estoy de acuerdo con eso. También es posible que los cristianos se hayan reunido a menudo el primer día de la semana en honor a la resurrección de Yeshua. Tengo más que decir sobre eso, probablemente la próxima semana, pero luego él dice esto: aunque nuestra primera evidencia explícita de este papel para el domingo proviene del siglo II como muy pronto. Desde medio siglo después de la carta de Pablo y manteniendo tus ingresos, este tipo de donación se ajusta a los modelos bíblicos. Eso es increíble. Ahora este es un erudito del Nuevo Testamento, erudito evangélico del Nuevo Testamento, erudito profundo, y él está mirando esto y en realidad sale y admite que hay nada con respecto a observar el domingo como el día del Señor antes del siglo II. No existe, y sabemos que con Ignacio, y Justino Mártir y otros podríamos agregar a la lista. Sí, eso llegó a ser eventualmente, pero no está aquí y, entonces, esto es lo que pasa cuando empezamos a hablar del día del Señor. Solo hay un día que habla las Escrituras al que se hace referencia y eso es el Santo Sábado, y esto es solo, esta es la información que necesitamos tener que entender, y apreciar de dónde viene el otro lado. Y viendo esto y con eso dicho, vamos a entrar en oración aquí. Foren.